Aquí seguimos en este especial informativo sobre las medidas que se están adoptando, que no son pocas, para poner freno de alguna manera a la epidemia del coronavirus, tanto en España como aquí en Navarra. Blanca, y hemos estado, decíamos antes de la pausa para la publicidad, que hemos estado hablando con el rector de la universidad, que a la vista de los acontecimientos, a la vista de esa orden para cerrar colegios, guarderías y universidades, pues todo parece indicar que en las próximas horas tendremos también noticias. Así es, hemos estado con Alfonso Sánchez Tabernero y hemos estado además justo antes de que se conociese esa noticia, pero él ya decía que si en la universidad había más casos, ellos cerrarían. Ahora mismo hay 5 casos porque ellos contabilizan al paciente que está en la clínica y también nos ha dicho que hay 2 focos. Uno, el de un profesor que vino de Madrid, que ha contagiado a 2 trabajadoras de la Universidad de Navarra, y el otro es el de ese paciente que está en la UCI con pronóstico grave y que contagió a una estudiante que está en prácticas allí en la clínica. En total, como decimos, son 5 casos. Esas son las medidas que han ido poniendo en marcha antes del cierre del centro, como se ha anunciado ya. Las escuchamos. Hemos tenido 5 en la universidad, un alumno, mejor dicho, una alumna, un profesor y 3 profesionales. 5 casos. Son 2 focos. Uno es un profesor que había estado en Madrid, y por tanto pues los primeros afectados fueron él y su familia, y otro foco es un paciente que llegó a la clínica. Entonces hemos preparado tutorials para los profesores sobre cómo usar las distintas herramientas que hay, en fin, en Google y en otros sistemas abiertos para favorecer la enseñanza online, los foros de discusión en los que el profesor puede comentar la materia docente con los alumnos a distancia. Bueno, y en este punto, la última hora de los datos de la afección de la epidemia del coronavirus en Navarra hablan de 92 casos frente a los 73 que teníamos esta mañana y a los 61 con los que se terminaba ayer en Navarra. La mayor parte de las personas infectadas están en situación de aislamiento en casa, 66 en concreto, al tener una sintomatología leve. 18 están ingresadas en el complejo hospitalario, 5 en el Reina Sofía y 5 en la Clínica Universidad de Navarra y en la Clínica San Miguel. Un caso, 3 de ellos en la UCI y 66 pacientes, como decíamos, en seguimiento domiciliario. Son datos que además se han confirmado en esa rueda de prensa que ha ofrecido la presidenta Chivite, y estaba también varios de sus consejeros, entre ellos la consejera de Salud, Santos Indurain. Los datos en relación a la afección del coronavirus a navarros y a navarras, que suben por momentos. Ayer a última hora de la noche estábamos en 61 y hoy a esta hora de la tarde estamos en 31 más. Sí, lo que decían desde el Gobierno también es que los focos siguen estando identificados, es decir, que siguen estando controlados, esa es la noticia, pero que seguirán en aumento en las próximas horas. Bueno, pues escuchábamos al rector, el rector de la Universidad de Navarra. Vamos a saludar en este punto de la tarde a otras 2 personas que nos acompañan en esta mesa de especial informativo por el coronavirus. Jesús Hernández Aristu, sociólogo y habitual de esta casa. ¿Qué tal, Hola. Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Estoy muy bien. Y saludamos también a Alfredo Morales, que es presidente del comité de empresa de Volkswagen. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y también una cara conocida, porque siempre lo podrán ver en las noticias cada vez que hay que hablar de Volkswagen Navarra. Alfredo, que siempre está al pie de la información que nos llega generalmente desde la planta, generalmente para hablar de los trabajadores. Y teníamos encima, además, una incidencia en las últimas horas que nos gustaría saber también cómo está en relación a esas investigaciones que se siguen dentro, investigaciones médicas a trabajadores de la planta que se les han realizado los test de coronavirus. ¿Cómo está la situación en este momento? Eran 3 personas, me parece. Exactamente. Hasta esta mañana teníamos 3 personas, 3 compañeros con síntomas. 2 de ellos ya han dado negativo y estamos a la espera de la analítica que le han hecho a un tercero. En principio, bueno, normalidad y tranquilidad, porque bueno, yo creo que todos estamos expuestos, la población de Volkswagen también, y en cualquier momento seguramente saldrán casos y tendremos que actuar así como nos han dado las indicaciones desde las instituciones. Y lo que preocupa ahora, y no solamente a los trabajadores de la mayor fábrica de Navarra, en torno a 5.000 trabajadores, y luego todo lo que supone de tejido industrial a su alrededor, lo que preocupa es la situación del futuro próximo, y vamos, cuando digo próximo, de los próximos días en relación a esta epidemia, a los suministros, a los proveedores y a ese expediente de regulación temporal de empleo que no sé en qué situación se encuentra en estos momentos. Sí, bueno, en primer lugar decir que además por orden de prioridad, en primer lugar es la salud, ¿no? Yo creo que
Aquí es muy importante dar un mensaje de tranquilidad, pero también un mensaje de que tenemos que estar muy atentos a todas las indicaciones que se nos dan y sobre todo no frivolizar con este asunto. Está claro que la plantilla de Volkswagen Navarra está en un sector pues bueno, que no es potencial de riesgo, pero gente que podemos tener a nuestro alrededor puede ser potencial de riesgo, podemos ser transmisores. Así que es muy importante que desde ese punto de vista no frivolicemos y sigamos estrictamente o en la medida de lo posible todas las indicaciones que se nos dan para intentar evitar pues, más contagios si cabe, ¿no? Esto es la primera indicación. En segundo lugar, es el tema de la conciliación. Hoy a la tarde, tras el anuncio que se ha hecho del cierre de colegios, pues bueno, pues la plantilla de Volkswagen Navarra, su preocupación ha aumentado porque mañana y más concretamente el lunes, pues va a haber muchos compañeros y compañeras que no van a saber lo que hacer. Hoy precisamente desde el comité de empresa hemos presentado una batería de medidas que van encaminadas en eso, en facilitar la conciliación, para que ningún niño, ninguna niña se quede sin el cuidado de sus padres y, por supuesto, que no vayan a ir con los abuelos, porque eso sería un error potencial, ¿no? Entonces, bueno, aquí un llamamiento también a todas las empresas para que faciliten a partir de mañana mismo, que para nosotros es fundamental que puedan atender a sus familias, en este caso a sus cuidados, al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Esto para nosotros hoy es el primer capítulo, el primer punto del orden del día en todas las actuaciones que hemos tenido desde hoy y las vamos a continuar mañana. Y en tercer lugar, lógicamente, es la actividad industrial. En este sentido también tenemos que decir que bueno, las piezas por las cuales tenemos algún cierto problema, que nos vienen esencialmente del norte de Italia, hoy están saliendo con mucha normalidad, estamos fabricando con mucha normalidad a día de hoy, seguramente no será lo mismo a partir de lunes, pero no será por una cuestión de abastecimiento de material, será seguramente por el tema de conciliación que hemos hablado antes, pero estrictamente en lo industrial tenemos que cubrir también por dos elementos fundamentales para preservar nuestro puesto de trabajo en un futuro y también para preservar nuestros salarios. De ahí que iniciamos ya hace unos días la negociación de un expediente de regulación temporal de empleo que entendíamos y entendemos que es la medida que nos puede cubrir ante esa eventualidad a largo plazo y esperemos que ese expediente de regulación temporal de empleo lo formalicemos y lo ultimemos mañana. Con lo cual, y por resumir, en primer lugar, aspecto fundamental, el tema de la salud, es muy importante. Segundo lugar, la conciliación de la vida familiar y laboral. Y en tercer lugar, lógicamente, que la actividad industrial, en la medida que de lo posible no pare, y poner herramientas que nos permitan mantener nuestros puestos de trabajo y nuestros salarios también. Nos quedamos con ese titular, con esos tres ángulos muy bien definidos y con ese titular mañana se firmará ese ERTE en Volkswagen. ¿Qué pasaría si alguno de esos análisis que se están realizando diese positivo? ¿Qué medidas se tomarían en Volkswagen? ¿Se pararía la producción? ¿Se haría algún tratamiento específico de limpieza o de higiene en la zona donde hubiesen estado las personas infectadas? En principio ya hay un protocolo de actuación que está perfectamente definido. De hecho, la dirección de Volkswagen ya ha puesto a disposición del servicio médico una zona aislada y preparada para que pueda haber alguna persona con algún síntoma. La indicación que hay es que cuando un trabajador o una trabajadora siente pues ciertos síntomas que puede entender que están vinculados con un posible contagio, tiene que acudir a esa ubicación, a ese sitio, a ese centro concreto donde está y a partir de ahí es evacuado, bien al centro de salud más cercano, bien a su casa o bien a urgencias, dependiendo de la propia valoración que se hace allí. Hay que tener en cuenta que la analítica tarda varios días en que se te facilite, por eso desde Volkswagen no se facilita ni se hace ningún tipo de análisis, simplemente se actúa ante cualquier síntoma que se pueda ver. Para eso tenemos los médicos que están ya instruidos y preparados para eso. De que, Alfredo Morales representa a UGT dentro del comité de empresa de Volkswagen. Comisiones Obreras acaba de anunciar que uno de sus afiliados, ¿no? Afiliados o delegados de sus trabajadoras, del sindicato, es noticia de última hora que acabamos de conocer, ha dado positivo en coronavirus y que se estaban siguiendo los protocolos. Esto es una constante que la sociología, no sé si tiene respuesta. Jesús, yo te veo que estás muy atento a todo lo que estaba diciendo Alfredo, estás muy atento, me imagino, que a todas las noticias que rodean a la noticia, sin duda, de los últimos años que nos hemos encontrado y que nos estamos encontrando conforme pasan ya no los días, sino las horas. Y esto, ¿cómo lo veis? Y al proceso, no solamente a los hechos concretos, sino al proceso que se está siguiendo. Quiero recordar la primera noticia que nos dieron,
sobre el coronavirus en China. Nos parecía que estaba lejísimos, que no nos tocaba. Y se oyó la noticia, pero nada más. Poco después, ¿qué se hizo? Un espectáculo. En los medios de comunicación, en todos los sitios, era como un espectáculo. Esas imágenes que nos enseñaban cómo estaban construyendo los hospitales. Parecía la creación del mundo en 7 días, parecía. Tercer paso, ahora estamos afectados. Apareció en Italia, después en varios países y ahora también entre nosotros. Cuarto paso, la población asustada. Y quinto paso, que habéis hablado hace poco también de eso, aparecen las noticias, los graciosos, aparecen los mentirosos, los bulos. Aparecen... Y ahora está un poquito a ver lo que aparece como el paso siguiente, que son los salvadores. Debemos ser primero muy cautos porque es una enfermedad que nos ha sorprendido a todos, sobre todo porque nos ha encontrado un poco como despistados. Es que se ha inoculado el miedo en todo el mundo. O sea, y cuando digo en todo el mundo no me refiero, o sea, me refiero en todo el mundo, en todos los países. El batacazo que se ha metido hoy la bolsa, un 14% que ha caído. Fíjate la bolsa cómo ha reaccionado. Casi se podría hablar de una revolución del coronavirus, porque no ha habido una situación de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial que haya afectado tanto a todo el conjunto de la población. ¿Qué podemos sacar de positivo después de cuando escampe? Estamos hablando de una revolución. ¿Qué podemos aprender de esto? Aprender de esto, si me permites. Sí. Primero, que estamos conexionados todos, que ya no hay fronteras, que es una cuestión. El ministro de Universidades lo dijo ya en los años 90, lo citábamos nosotros cuando hacíamos estudios de hacia dónde iba la evolución del mundo. No hay fronteras y por tanto, como no hay fronteras, estamos todos conexionados. Los medios de comunicación, las redes sociales, es una manifestación de esa conexión. No es la única, pero es algo que nos hace ver que estamos conexionados. Por tanto, la primera lección es no hay espacios, digamos, de protección individual. Segundo, el destino es común. Una cosa que nos cuesta muchísimo aprender, que no se trata de salvar España, ni salvar Europa, ni salvar, sino los tenemos que salvar todos juntos. A ver lo que ocurre cuando la infección esta aparezca en África con virulencia, por ejemplo, o en países que no tienen recursos, ni hospitales, ni médicos, ni nada. Probablemente el susto sea todavía mayor. Y, a mi modo de ver, una cosa de la que hemos hablado algunos autores durante muchos años ha sido el tema de la conciencia universal. Hasta ahora lo decíamos algunos y creíamos que estábamos poniendo una pica en Flandes, si me permitís la expresión, cuando resulta que ahora esa conciencia universal está apareciendo con una fuerza de la que probablemente no nos podamos retirar ya. Estamos en el mismo mundo, en un mundo muy pequeñito, que lo denominaron los sociólogos de los años 90 como la aldea global, y estamos viendo que la aldea global, primero, es una aldea y segundo, que la tenemos en la puerta de casa. Hay comportamientos sociológicos que también llaman la atención, como ir a comprar de forma injustificada ¿qué opinión? toneladas de comida. Exacto, ¿os habéis encontrado con esa situación? La de Alfredo, Jesús, Alfredo, la de comprar y ver desabastecido el lineal del supermercado, ¿o no? Sí, yo creo que esto es un poco inherente a la condición humana, ¿no? Es decir, siempre normalmente tendemos a magnificar los problemas y nos ha pasado, y comentaba Jesús algo muy importante, y anteriormente un compañero aquí también lo ha dicho, ¿no? Es decir, los bulos, las mentiras, tendemos siempre a eso, ¿no? Es decir, las mentiras, los bulos son producto de nuestra propia condición, ¿no? Porque tendemos siempre, como digo, a magnificar todo, y cuando hay un problema, pues bueno, vamos a comprar en masa pensando que va a venir una hecatombe y que va a haber una desgracia masiva, ¿no? Bueno, esto yo creo que es una parte de la normalidad, teniendo en cuenta cómo es el propio ser humano. Pero me gustaría hacer un pequeño apunte de algo que ha dicho Jesús y es muy importante.
Es decir, el tema de la conectividad, ¿no? De la interconexión. Siempre hablamos de la conectividad desde un punto de vista electrónico, ¿no? Estamos todos interconectados a través de un aparatito cuadradito que tenemos o bien en nuestras casas o bien en nuestros bolsillos. Pero esto ha sido la prueba de que no solo estamos conectados a través de un aparato, estamos conectados a nivel personal, a nivel físico, y esta es la prueba, ¿no? Pero yo creo también que, y ha comentado también Jesús muy bien, las crisis importantes por los que pasamos, ¿no? Como humanidad, como conjunto, como sociedad. Esto también es una de ellas, es un reto y un reto que tenemos que superar. Y yo creo que es un elemento muy positivo lo que están haciendo las diferentes administraciones, que es, más allá de las medidas, es los mensajes de que, bueno, estamos ahí y entre todos tenemos que salir, ¿no? Pues fijaros que si estamos conectados, estaba ahora Blanca mirando al momento las informaciones que están saliendo. Esta mañana sabíamos que se corta el tráfico durante un mes, el tráfico aéreo, los vuelos a Estados Unidos, desde Europa hasta Estados Unidos. Pero es que tenemos otra información, Blanca, y acabamos de saber ahora mismo que Marruecos suspende las comunicaciones aéreas y marítimas con España, noticia que acabamos de conocer. Con Marruecos. Esto, por ejemplo, entiendo que, claro, a nivel social pues tiene la incidencia que está teniendo. Además, ya lo vemos en forma de turismo, viajes, etcétera. Pero a nivel económico y empresarial, por ejemplo, una fábrica como Volkswagen, ¿qué incidencia pueden tener estas medidas? ¿Las tendrán? Bueno, yo creo que la incidencia y las consecuencias hoy son incalculables. De hecho, y decíais también un poco cómo nosotros estamos siguiendo los pasos de Italia. En Italia llevan ya varios días, yo creo que una semana ya, con el cierre de colegios, con el cierre de universidades. Creo que han tomado también decisiones de cerrar los locales de ocio, bares, restaurantes, y sin embargo la actividad industrial continúa. Esta mañana, por ejemplo, las fábricas que nos abastecen de material, que están en el norte de Italia, que están en el foco del contagio, siguen trabajando. Entonces, desde estos datos podemos ver el nivel de importancia y la trascendencia que tiene el no parar un elemento fundamental como es la actividad industrial, en ese que es una parte importante de la actividad económica. Es un tsunami que no sabes muy bien por dónde te va a golpear, o son, no sé, mini golpes, ¿no? que te van llegando. Ayer sabíamos que un evento importante para los estudiantes y para el empleo, como es el Salón del Estudiante del Empleo, se llevaba a cabo, ¿no? Con las pertinentes medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer se iban cayendo, como si fuera un castillo de naipes, un montón de eventos de todo tipo, ¿no? Pero se mantenía, y sin embargo hoy se han rendido a la evidencia del coronavirus. Es decir, a la mañana se celebraba, pero a la mediodía, Blanca, se ha tenido que clausurar. Hemos hecho nosotros el informativo desde allí, contándolo en directo. Se suspendía por la tarde, se cerraba, con lo cual han tenido que desmontar todo. Por la mañana, como bien decía, sí que se ha podido llevar a cabo, pero es verdad que han tenido distintas medidas de seguridad específicas para evitar contagios. A las 2 de la tarde era clausurado y lo contábamos en directo. Esta era la imagen más repetida nada más entrar al Salón del Estudiante. Los geles desinfectantes se han convertido en el principal compañero de todos los stands. Y a unos guantes de látex en la entrada, para el que lo pida. Para evitar aglomeraciones, los asistentes entraban organizados por grupos y se ha limitado el aforo a 800 personas. Tener un contador de personas para que no haya un público superior a 2/3 partes del aforo. Estamos distribuyendo las visitas con los colegios sobre 200 personas cada hora para que no haya una afluencia masiva de gente joven. Y es que el coronavirus ha afectado en la afluencia de gente. Bueno, viene menos gente, probablemente sea por eso, pero yo creo que los estudiantes lo están llevando, como la mayoría de la sociedad, de una manera bastante natural. Una feria donde el contacto directo entre personas es casi inevitable. Y constantemente, ya solo el saludarnos, nos damos un toque con el codo. Nos lavamos las manos entre cada hora. Por eso se ha establecido una distancia de seguridad. De que estén 1 metro hablando con los expositores y que no haya mucha gente junta. Además del futuro profesional, este virus se ha convertido en el principal tema de conversación. Sobre todo lo que hoy es hablar a la gente y así siguen siendo un poco de tensión, pero bueno, realmente bastante normal todo. Es muy común escuchar a la gente, pero es verdad que es bastante, cuando hemos venido aquí ha sido como un día normal. Ha sido a las 2 de la tarde cuando la organización ha decidido cerrarlo.
Bueno, pues son las consecuencias del coronavirus. Jesús, Alfredo, nos habíamos quedado con el tema de la compra, Jesús. Mira, yo tuve ocasión de vivir en Alemania en los años 70. En los años 70 hubo un rearme a nivel, digamos, mundial, sobre todo los rusos y los americanos. Bueno, vamos a la Guerra Fría. Lo de la Guerra Fría, pero era una época en que empezó el rearme. Con los misiles, todo ese lío que no entiendo nada de balística, pero bueno, yo sí seguía las noticias en la época. Resulta que muchos alemanes temían que iba a haber otra guerra. Y por tanto, hubo un cierto pánico generalizado. ¿Qué hacía la gente? Ir a comprar. Y yo he visto casas en donde en el sótano, que suelen tener casas de esas individuales con sótanos, repletas de todo tipo de cosas. Parece ser que se revivía el miedo a la escasez de a no tener productos. Aquí, afortunadamente, por lo menos las indicaciones que nos vienen dando oficiales es de que no va a haber desabastecimiento. Por Aquí tanto, la gran pregunta, y permitirme sí, un poco la broma, es dónde está el papel higiénico. ¿Qué pasa con el papel higiénico? Pero, en fin, ha desaparecido los pañuelos de los lineales. Nos vamos a ir en directo hasta la sede del Sindicato Médico de Navarra, donde se encuentra nuestra compañera Nerea Larriu, que ha estado siguiendo la rueda de prensa que ha ofrecido hace un rato la presidenta del Gobierno junto a su ejecutivo, y ahora se ha trasladado. Nerea, buenas tardes. Sí, Ricardo, buenas tardes. Al Sindicato Médico de Navarra hemos venido a conocer la opinión de este sindicato. Estamos con Alberto Pérez, secretario general del Sindicato Médico. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Los médicos, los profesionales sanitarios son quienes luchan contra esta epidemia, contra este virus en primera fila. ¿Qué opinión le merecen las medidas que se están tomando? Bueno, respecto a las medidas, para nosotros es una preocupación enorme. Nosotros tampoco vamos a entrar ni salir en las medidas que está tomando Salud. Hay expertos detrás, hay mucha gente con mucho conocimiento. A nosotros lo que más preocupación nos merece desde un punto de vista sindical es el asegurarnos la protección de los profesionales. Realmente uno de los frentes en los que vamos a tener que trabajar y mucho durante las próximas semanas es en tener todos los recursos humanos disponibles, y para eso tenemos que proteger a los profesionales con medios físicos, con equipos EPI, con equipos de protección, y darles unos protocolos muy claros, muy concretos, muy fáciles de seguir, que se puedan aplicar uniformemente para conseguir que todos los profesionales sanitarios y especialmente todos los médicos puedan estar en su puesto de trabajo y puedan estar ayudando a defendernos de esta pandemia. Decía la presidenta hace escasos minutos que estas medidas que se están adoptando no es porque la pandemia vaya a más, sino por ir en consonancia con el Gobierno central. Es un hecho que el coronavirus está llegando a Navarra, van aumentando los casos. ¿Está la comunidad foral preparada para hacer frente a este tipo de virus? La comunidad foral tiene una sanidad muy potente, muy buena. Y bueno, vamos a ver en las próximas semanas cuál es el grado de desarrollo, cuál es la extensión a la que llega esta pandemia, y vamos a ver si realmente estamos preparados o no. La verdad es que a nosotros nos merece una preocupación importante. Y vamos a ver si efectivamente, como decía antes, somos capaces de movilizar todos los recursos disponibles, porque desde luego desde un punto de vista estrictamente sindical de profesionales y de protección de los profesionales, no sabemos cómo va a evolucionar esto en las próximas semanas y si realmente vamos a poder asumir toda la carga que supone. Usted, como secretario general del Sindicato Médico, no sé si habrá hablado con diferentes profesionales, médicos. ¿Están preocupados por su seguridad, como comentaba? Sí, estamos preocupados. Y sobre todo por lo que comentaba antes, porque bueno, realmente yo creo que todos los organismos están con un nivel de trabajo, con una carga muy importante, están saturados, y lo que estamos reclamando a los profesionales son medidas de protección y protocolos muy claros, una información muy clara, muy concreta, y si es posible que se vaya adelantando a los acontecimientos. Desde luego es muy difícil de hacer, pero es lo que reclamamos. Si no, va a ser muy difícil. Si vamos permanentemente por detrás de los acontecimientos, estamos permanentemente llegando tarde. Hablábamos de presente, hablando en clave de futuro. ¿Qué consecuencias va a dejar este virus aquí en Navarra? Dependerá del grado de extensión del virus y dependerá realmente de cuáles son las secuelas que provoca. Desde luego parece ser que a nivel económico va a ser muy importante, y luego después desde un punto
punto de vista médico, pues tendrán que decirnos los expertos. Parece ser que no se está comportando igual la pandemia en unos sitios que en otros. Hay diferentes índices de infección, hay diferente morbilidad. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. ¿Ha habido algún incidente en el hospital, en el complejo, por tema de, se decía mucho que también se estaban saturando las líneas del 112, hay gente que sigue teniendo otro tipo de enfermedades, no sé si tiene conocimiento de ello? Sí, la verdad es que está habiendo muchísimos problemas, tanto con la atención del 112 como el nuevo teléfono que se ha dado para consejo de coronavirus. Y luego después, sobre todo, la sensación que tenemos nosotros es que no está calando, los protocolos de actuación no están calando en los profesionales y sobre todo no se están siguiendo exactamente igual en unos centros sanitarios y en otros, con lo cual se crean diferencias y se crean inseguridades. Eso es muy importante. Gracias, Alberto Pérez, por habernos atendido en directo en Navarra Televisión. Gracias a vosotros. Esta era la última hora. Ricardo Blanca, desde aquí, desde el Sindicato Médico de Navarra. Pues muchas gracias, Nerea, en directo desde esa sede del Sindicato Médico de Navarra, y gracias también a Alberto Pérez, secretario general del propio sindicato, que nos decía de alguna manera la preocupación que tienen, pues porque ellos son, de alguna manera, la vanguardia, la infantería, la primera línea en esta batalla frente al coronavirus, y de ellos depende pues prácticamente todo, ¿no? Habría que decir. Blanca, tenemos más noticias de última hora. Sí, porque la crisis del coronavirus avanza y a cada minuto conocemos nuevas informaciones. Por ejemplo, una última hora es que Interior ha decidido aislar todas las cárceles que dependan del Ministerio. La medida afecta a 50.800 reclusos y a 23.000 funcionarios de 69 prisiones de toda España. Es la última hora, pero hay más. Por ejemplo, aquí en Pamplona se cierra, por ejemplo, toda la red Civivox y también el Teatro Gallarre durante los próximos 15 días. Ya veis que es un goteo constante. Fíjate, antes daba la presidenta un dato, 110.000 alumnos de la red educativa a los que añadir los de las universidades. Claro, hay que gestionar todo eso. Sin duda. Y además, este es un dato muy significativo. Las instituciones, los diferentes gobiernos, tanto el central como el autonómico, bueno, como he dicho anteriormente, han lanzado un mensaje, pero no solo han lanzado un mensaje, han dado medidas. Bien es cierto que falta la letra pequeña, pero sí que es cierto que han puesto ya en marcha una serie de medidas en diferentes ámbitos. Pero una de las medidas va dirigidas esencialmente a las personas que se tienen que ausentar del trabajo por una conciliación familiar. Son miles de niños y niñas que van a quedar en su casa a partir de mañana, bien el lunes. Las instituciones, como digo, ya han dado un paso al frente. Ahora falta las empresas. Las empresas tienen que dar ese paso también para facilitar a los trabajadores y trabajadoras que cuiden y que tengan la posibilidad de cuidar a sus hijos o a sus hijas y sobre todo que no tengan esa complicación, ese quebradero de cabeza, esa angustia que van a pasar seguramente en las próximas horas. Así que yo insto a las empresas para que de manera inmediata se reúnan con los delegados sindicales, con los comités de empresa, para que acuerden medidas inmediatamente para que faciliten, como digo, a los trabajadores y trabajadoras el cuidado de los hijos. Esto es fundamental. Es esencial, Jesús. Además, esto, desde el punto de vista de la sociología, yo por lo menos, desde que tengo uso de razón, no conocía una medida de este tipo, de este calado. Es decir, pues estamos hablando de 15 días, pero quién sabe si esto avanza y puede ser más, ¿no? Sí, por eso hablo yo ya de una revolución, porque nos va a obligar a hacer cosas que no hemos hecho nunca. Claro. Por ejemplo, hoy era muy interesante oírle al presidente del Gobierno decir que todas las administraciones están colaborando y sin excedencias. Casi no estamos acostumbrados a semejante fraternidad entre los políticos y las instituciones, más bien lo contrario. Es decir, cuando las cosas son graves es cuando exige unidad, y en este caso la estamos, por lo menos inicialmente, percibiendo. Esa es una cosa muy, muy importante. Por tanto, se relativizan muchos de los problemas que creemos que tenemos en la vida cotidiana, cuando aparece una cosa de este tipo. Quizá pues una buena forma de ponernos a prueba, porque se hablaba de la filosofía oriental, de la filosofía china. A ellos se les ha dicho, haced esto, y vaya si lo ponen en práctica. Pero cuidado con confundir la filosofía oriental, de la que soy un lector asiduo, con sistemas políticos. Ah, bueno, claro. Claro, porque se cuela de rondón la reflexión de si la democracia es esto o aquello, y tal vez el autoritarismo de un gobierno puede ser mejor para las personas. Por eso la mentalidad, por lo menos de algunas
orientaciones de la filosofía oriental del Zen es que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y dejar que ocurran las cosas y no estar continuamente enconados. Es una filosofía también de la confianza y por eso es tan importante que ahora no nos aturdamos con lo que venimos, sino que no perdamos la confianza en que seremos capaces de salir adelante. Y lo que tenemos que hacer es limitar al máximo las víctimas, que siempre las hay. Desde luego en el centro de todo el ser humano, las personas, sí. Eso es así. Fijaros estas imágenes, mientras hablabas, Jesús, estábamos viendo imágenes, Blanca, de esta empresa que nos ha llamado mucho la atención porque es paradójico. Fíjate, están trabajando en hacer asientos para automóviles que además tienen un componente antibacteriano. Autobuses sobre todo, para líneas en las que va mucha gente. Pero no pueden sacar el material, lo tienen empaquetado en grandes almacenes y ahí está, quieto, claro. y no lo pueden sacar adelante. Con lo cual, medidas que se podrían tomar, por ejemplo, para prevenir en algunos puntos, bueno, pues se quedan sin poder distribuir. Llamaba la atención, por ejemplo, también de la comunidad china. Lo que llamó mucho la atención cuando todavía estábamos en esa primera fase es que cuando venían aquí después del año chino, mucha de esa comunidad se ponía en cuarentena voluntaria y a ellos ahora les extrañaba, por ejemplo, que no se tomasen medidas más drásticas. Cuando hablabas con ellos nos encontramos en algún bazar situaciones curiosas, como por ejemplo que habían puesto una mampara de plástico para no estar en contacto con los clientes que entraban, por ejemplo, a un bazar chino, simplemente porque decían que aquí no se ponían ni mascarillas ni se estaban tomando medidas. Que lo hacían de manera preventiva. En los estados autoritarios la virtud fundamental es la obediencia. La disciplina. Y la disciplina. En los estados democráticos es la responsabilidad. Y yo prefiero vivir en un estado con responsabilidad que no en un estado disciplinado. Bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad. Jesús, Alfredo, os vamos a despedir ya en este punto de nuestro especial para abordar esta situación que tenemos encima. Ya veremos cuál es la de mañana, pero os queremos dar las gracias, sobre todo por habernos aportado este análisis para hacernos entender de alguna manera cómo están las cosas, Jesús. Y Alfredo, pues en lo que a ti respecta, por supuesto, te tendremos que seguir reclamando también habitualmente con todas las noticias que nos estáis dando, pues día sí y día también, en la principal empresa industrial de nuestra comunidad. Bueno, ha sido un placer y sobre todo si ponemos nuestro granito de arena para intentar que desaparezca alguna incertidumbre o calmar alguna angustia que pueda haber, pues oye, bienvenido sea. Bien. Jesús, Alfredo. Pues muchísimas gracias también. Gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Blanca, hacemos una nueva pausa para la publicidad. Y volvemos. Y volvemos.